abra su Biblia conmigo. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 10. Los que son conocedores de la palabra saben de lo que vamos a hablar. Versículo 19. If you know the word, you know what we're going to preach about. Hebrews chapter 10, verse 19. Gloria sea el nombre del Señor. Hebreos 10, verso 19. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, con excepción el día que tuvimos la celebración de Navidad, de servicio especial, con esa excepción hablamos del nacimiento de Cristo. Hemos estado hablando sobre, ¿qué, mis hermanos? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hablamos de cómo la sangre, desde el principio de la escritura hasta el final, ha sido el símbolo de pacto. Amén. Hablamos cómo podemos ser limpiados por la sangre. Ahora quiero hablar sobre algo que yo creo que es muy importante, y hablando y tomando provecho de el ayuno y lo que estamos hablando sobre restaurando el altar. I want to take advantage of what we've been talking about, especially during fasting, about restoring the altar. Quiero hablar sobre la sangre que da el acceso. I want to talk about the blood that gives us access. Access to what? De eso vamos a hablar. ¿Acceso a qué? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero hablar un poquito sobre esto. If you can help me with the slides, please. Vamos a hablar sobre esto en el Hebreos 10, 19. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo en voz alta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Podemos entrar en el lugar santísimo solamente por un medio. Solamente por un medio. No hay dos medios. No hay tres. No hay uno y medio. Solamente hay uno, y es la sangre de Jesucristo. Entonces vamos a leer esto una vez más, pero vamos a leerlo con autoridad y con convicción. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. I want to read that in English. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus Christ. Podemos entrar en el lugar más santo porque hay, mi hermano, lugares. Hay lugares que el Señor había designado en el Antiguo Testamento. Estaba el tabernáculo que representaba el cielo y representaba, mi hermano, ese lugar de los atrios, ese lugar de afuera, the outer courts where the people would gather. Y después había el altar de bronce donde se ofrecía el sacrificio when people would come and give the priest their offering so they could burn. Y luego había un lugar santo. There was a holy place where the priest would come and they would minister to God, and they would light the incense, and they would put the bread on the table. Había un lugar santo donde los sacerdotes entraban y ministraban al Señor, quemaban incienso y ponían pan. Pero existía un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde moraba el arca del pacto. There was a holier place, the holy of holies it was called, the place where the ark of the covenant rested, and when the mercy seat was, donde estaba el asiento, el lugar de propiciatorio, donde, mi hermano, era la misma presencia del Señor que estaba en ese lugar. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina muy gruesa. Between the holy place and the holy of holies there was a curtain that was so thick. Y eso, mi hermano, no era una cortina cualquiera, era una barrera literal. It wasn't just a curtain for decoration. It was a literal barrier that said, hasta aquí puedes llegar. That barrier said, you can only get this far, you cannot go that way. Y nada más el sumo sacerdote, and only the high priest could go in there. Y nada más podía entrar una sola vez por año. And he could only go in that place once per year. Y él llevaba consigo sangre. And he took with him blood when he came into that holy place. Y esa sangre, mi hermano, no era su sangre, era una sangre ajena. It wasn't his blood, it was a foreign blood. It wasn't his blood, it was a foreign blood.
Y el Señor permitía que Él llegara y ofreciera esa sangre, porque la palabra del Señor dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. If there is no shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Entonces la sangre, mi hermano, trae un acceso, y esa sangre permitía que solamente el sumo sacerdote, si usted no era sumo sacerdote, no podía llegar a la presencia de Dios. If you were not the high priest, you cannot go into the holy of holies. Pero mi hermano, en la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre, y esa sangre no fue una sangre ajena, fue la sangre del Cordero Santo de Dios. On the cross, Jesus shed his blood, and it wasn't just any blood, it was the blood of the Holy Lamb, the Lamb of God. Y esa sangre, mi hermano, que rompió, dice la palabra, rompió esa cortina, esa barrera, la destruyó por completo para darte acceso a ti, para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Podemos dar gloria al Señor, pero la pregunta en esta tarde es: ¿estás tomando ventaja de tu acceso? We can say glory to God, hallelujah. But the question is, are you taking advantage of that access that God has given you? Hallelujah. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. Gracias, gracias, gracias por la sangre que has derramado en la cruz. Señor, esa sangre que nos ha abierto la puerta por completo para entrar, Señor, en tu misma presencia. Ya no hay barreras, Señor, que me detengan de poder entrar al trono de tu gracia, de poder acercarme, como dice tu palabra, confiadamente. I thank you, I thank you, I thank you, God, for the opportunity, Father, and for your blood that was shed on the cross that gives me complete and open access. There is no more barriers for me to approach your throne confidently, Father, your throne of grace. Gracias te damos, Señor, en esta hora, que tu palabra nos hable claramente, nos convenza, Señor, en esta hora, Padre, del acceso que tenemos, y que podamos tomar ventaja de la oportunidad tan grande en este tiempo que tú nos has dado. Gloria sea tu nombre. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Te doy la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. A su nombre, gloria. Tome su lugar, mis hermanos, en esta hora. El pecado, mis hermanos, ya no nos separa. Diga conmigo, el pecado, dígale al que está a su lado, el pecado. Dígale fuerte. El pecado ya no nos separa. Sin no longer separates us. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Pero ¿por qué es que hoy en día muchos siguen lejos? Why is it that many still today, even though we have access, continue to be far away? ¿Por qué ahora, aún teniendo el acceso, muchos siguen lejos? Y no estoy hablando lejos del templo. I'm not talking about far away from the temple, porque podemos estar en el templo. We can be in the temple, we can be in the sanctuary, y podemos estar aún en el lugar santo. La palabra del Señor le dijo, la palabra en Éxodo, el Señor le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. He told Moses, he says, take off your sandals, because the place that you are standing on is holy ground. ¿Qué lo hace santo? La presencia de Dios. There is a place and there is an atmosphere that moves. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, Él promete estar con nosotros. When we gather in the name of Jesus, He promises to be with us. Entonces, si el Señor está en este lugar ha sido santificado. ¿Está conmigo? If the Lord is in this place, and this place has been sanctified. It is a holy place. It is holy ground. Pero así, mi hermano, como representa el tabernáculo en lo espiritual, el diseño del cielo, just the same way that the tabernacle represents the design of heaven here on earth, and it represented in that time, y representaba en ese tiempo, y sigue representando espiritualmente para nosotros. Déjeme decirle, mi hermano, que hay un lugar que existe más profundo allá que el lugar, mi hermano, que nosotros miramos con nuestros ojos. There is a holier place that is beyond what we can see with our eyes. So nosotros podemos llegar, podemos estar en el templo, podemos asistir al servicio, podemos cantar todas las alabanzas, toda la adoración, podemos, hermano, gozarnos en la presencia del Señor y disfrutar de un tiempo santo. ¿Están conmigo? We can enjoy this holy time, this holy place, holy songs that lift up the name of God, but there's a place that exists beyond what your eyes can see. Y yo he dicho esto, mi hermano, y si quiere, es como un trabalengua, pero escríbalo si quiere. It's like a tongue twister, but you can write it down if you want to. Si tú solo ves lo que puedes ver, entonces no estás viendo todo lo que hay que ver. Se confundieron algunos. Si quiere, escríbalo. Pero
si tú estás viendo solamente lo que ves, entonces no estás viendo todo lo que hay que ver. If all you can see is what you see, then you're not seeing all there is to see. Hay mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. There is so much more beyond what your eyes can see. Tú puedes ver tal vez un predicador, tú puedes ver un grupo de alabanza, tú puedes ver los hermanos reunidos, pero existe un lugar, mi hermano, cuando tú cierras tus ojos y entras en una profunda conexión con el Espíritu Santo, que nadie te puede quitar, mi hermano, esa bendición. No one can take away that blessing. Con razón, mi hermano, el Señor nos dice en su palabra, cuando vayas a la casa del Señor, dice, ¿dónde dice que nos sentamos? ¿Qué dice, mi hermano? Cuando llegues a la casa del Señor, ¿dónde te sientes? ¿Dónde? Adelante, aleluya. ¿Y los que están atrás? No. Pero mire, la palabra del Señor lo dice, y le dice con un motivo. Cuando nosotros tomamos postura, estaba hablando sobre esto, sobre el altar. When we take a posture, esto significa algo, esto representa algo. Muchas veces, mi hermano, no entendemos si venimos de otras doctrinas, venimos de otras religiones, no sé. A veces puede ser raro. Mi esposa me decía que cuando ella llegó a los pies de Cristo, ella viene de una familia católica, y cuando ella llegó a los pies de Cristo, una de las cosas que se le hizo muy raro, y tal vez a muchos de ustedes que vienen de alguna iglesia católica, que todos se llamaban hermanos y hermanas. ¿Por qué todos hermanos, hermanas? No lo entiendo. Los que crecimos en el evangelio sabemos, es normal, pero para algunas personas eso era raro. Otra cosa rara, cerrar los ojos. ¿Por qué cierran sus ojos? ¿Por qué levantan sus manos? ¿Por qué algunos están llorando? ¿Por qué unos están rearmados en el altar? ¿Por qué algunos están hablando en un lenguaje que no se entiende, no se comprende? ¿Qué está pasando por aquí? Si todo lo que tú ves es lo que ves, entonces no estás viendo todo lo que hay que ver. Entonces el Señor abrió el acceso para que tú puedas ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. The Lord opened the door so that you can see beyond what only your eyes can see. Iglesia, escúcheme con atención. Hay algo muy trágico que sucede hoy en muchas congregaciones. There's something so tragic that's happening in so many congregations today. Hay muchas personas salvas, pero distantes. There's many people that are saved, but that are distant from the Lord. Distantes del Señor. Muchas personas redimidas, pero temerosas de las cosas del Señor. Many people that have been redeemed by the blood of Christ, yet they walk around with fear of the things of the Lord. Personas perdonadas, people that have been forgiven, pero ausentes de la misma presencia de Dios. People that have been forgiven, but they are absent of the presence of the Holy God. Y esto no es para juzgar. This is not to judge. No es porque Dios se haya alejado. It's not because God has gone away, sino porque muchos aprendieron a vivir a distancia del trono de Dios. Many have learned to live this way at a distance of the presence of God. Adoran desde el atrio, oran desde un lugar de culpa, sirven desde el deber, pero no habitan en la presencia. There's many people that can worship from the outer courts. They worship from a place of guilt. They pray from a place of guilt. They serve from a place of debt. But they don't dwell in the presence of the Lord. No habitan en la presencia del Señor. Y eso, mis hermanos, no es un problema de fe. Es un problema de revelación incompleta. It's not a problem of faith. It's a problem that you don't have the full revelation of Christ. Aquel que cree que tiene la plena y pura revelación de Cristo, mi hermano, déjame decirte, nos falta más. Nos falta más. Brother John, are you missing something of the revelation of Christ? You need more. You need more. We need more. Necesitamos más. No podemos llegar a una, ¿cómo se le dice? A una terquedad espiritual de pensar que hemos tenido toda la revelación de Cristo. We cannot come to a stubbornness in our hearts to believe that we have received the full revelation of Christ. Unsearchable, inescrutables, ¿cómo se dice?
inescrutables, no vas a encontrar el fin. No vas, si tú te echas un clavado, nunca vas a llegar al fondo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para pensar de que tengo suficiente y no tengo que acercarme al lugar santísimo, es una falta de revelación. To come and to say, I know it all, I have the revelation of Christ, there's no need for me to go into the Holy of Holies, it's a lack of revelation of who Christ is. Por eso muchas veces vivimos como vivimos, porque hemos sido moldeados por la cultura, hemos sido moldeados por nuestra vida, hemos sido moldeados por experiencias, pero la sangre de Cristo, la semana pasada hablábamos de que la sangre de Cristo viene para limpiarnos, no nada más para perdonarnos, sino para limpiarnos de todo mal. It's not just to forgive us, but it is to cleanse us of all unrighteousness. Hablaba con los jóvenes en esta mañana. Tenemos que muchas veces reaprender, mi hermano, el evangelio. Tenemos que reaprender la presencia del Señor. Tenemos que reaprender, mi hermano, que es como un bebé, mi hermano, desear la leche, la palabra de Dios no adulterada. ¿Qué es desear como un niño recién nacido? Dice la palabra, desear como un recién nacido. ¿Cómo es un recién nacido? A un recién nacido, mi hermano, usted no tiene que preguntarse si tiene hambre o no. Y los que tienen bebés por aquí que vienen regando van a experimentar otra vez qué es eso. Porque el bebé te va a dejar saber cuando tiene hambre. Va a comenzar a llorar. No tienes que preguntarle porque hay un deseo, hay una dependencia. Para mí eso fue una de las cosas más aterradoras para mí. Cuando la primera vez que iba a ser papá, fue una cosa más aterradora. Dije, un humano va a depender de mí. Yo ni siquiera puedo depender de mí, pero un humano va a depender de mí. Y entonces de esa manera tenemos que depender de Dios. Tenemos que desear de Dios. Si un niño es por aquí, mi hermano, no importa que sea el más portado, tiene mucha hambre y yo tengo unas papitas por aquí, va a venir corriendo a agarrarlas. I don't care how well your kids are behaved. If your kid is starving y no ha tenido nada de comer, if I have some chips here, he's going to come running and get those chips. Porque hay una dependencia de buscar lo que sabes que solamente papá te puede dar. There is a dependence to get what only God can give you. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? What did the Lord tell the Samaritan woman? Dice, le ves y llama a tu esposo. He said, go and call your husband. Y ella dice, no tengo esposo. Y le digo, ciertamente has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. He said, you have had 5 husbands and the one you have now is not your husband. ¿Por qué nos deja la palabra del Señor esta historia? Why does the Lord gives us this story in the word? Hay algo que podemos ver claramente y prácticamente en esta historia. Ella había tratado de satisfacer algo en su alma, algo en su corazón. Y tal vez había tratado en una relación, en otra, y nada le había funcionado. Y llega un momento donde dice, yo necesito algo más. Y trató, ahora está en una relación fuera de matrimonio. Y aún así no pudo satisfacer lo que solamente Dios te puede dar. ¿Está conmigo? Entonces muchas veces buscamos en nuestra vida satisfacciones para nuestra alma que nunca fueron diseñados para ser satisfacida, mi hermano, por este mundo, por las fiestas, por la borrachera, por todas estas cosas, mi hermano, que son inmundicia delante del Señor. Y llegará el momento, mi hermano, si hay una oración, que me perdone el Señor, mi hermano, el Señor sabe, pero debemos de orar de esta manera, mi hermano. Muchas veces yo he orado por muchas personas y yo le he dicho, Señor, perdóname si estoy mal, pero lo que yo estoy orando es que haya un desierto en la vida de estas personas. I'm praying for a desert in this person's life. Estoy orando que esta persona esté desasiada de esto, que nada satisfaga, mi hermano, en su vida lo que solamente tú fuiste diseñado para hacer. Ponlo en un desierto donde tenga tanta sed que tiene que alzar los ojos y decir, Señor, dame de esa agua viva. Give me of that life, that water of life. Aleluya. I'm praying that. We should pray that. Debemos de orar, mi hermano, eso sobre personas, porque necesita haber un deseo en nuestras vidas de clamar al Señor como bebés recién nacidos. Esto no es un problema de fe, mi hermano. Es que no tenemos la revelación completa de la sangre de Jesucristo y del Cordero de Dios. Porque cuando alguien entiende, déjame decirle, cuando alguien entiende la sangre, ya no puede conformarse con vivir lejos de Dios. When you know the blood, you are not comfortable, you are not satisfied with living away from God.
Tienes que estar cerca a lo que Dios te ha dado acceso. You have to be close to the things that God is giving you the access to. Efesios capítulo 2, verso 12. Ephesians chapter 2, verse 12 and 13. En aquel tiempo estabas sin Cristo. In that time you were without Christ. Aquellos que han sido redimidos con la sangre de Dios. Pueden decir amén. If you've been redeemed by the blood of Christ, can you say amen? Si tú, mi hermano, has sido redimido con la sangre de Cristo, quiere decir la palabra del Señor que en un tiempo, hubo un tiempo donde tú no tenías acceso y vivías sin Cristo. There was a time in your life when you had no access. There was a time in your life when you had no access to the throne of God. And you lived without Christ, vivías sin Cristo. En aquel tiempo estabais, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Déjeme decirle algo, si tú estás sin Cristo en tu vida, tú puedes estar en el mundo, puedes estar gozando, puedes estar riendo, puedes pensar que la vida, mi hermano, es para vivirla y gozarla, y todo eso es bueno porque hay cosas bonitas en la vida. No estoy diciendo, no escuche lo que no estoy diciendo, pero si tú piensas que el mundo es todo lo que hay, mi hermano, y todo lo que te puede ofrecer, dice la palabra del Señor, tú estabas en el mundo y estás sin esperanza y sin Dios. You are without hope and without God. Oh, pero me encanta el verso 13. Oh, ¿cuántos glorifican al Señor? Pero ahora Cristo Jesús. Pero ahora Cristo, diga el que está a su lado. Pero ahora Cristo Jesús. But now my Lord Jesus Christ. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. We have drawn near, we have been pulled close by the blood of Christ, by the blood of Jesus. In those days, you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel, and you did not know the covenant promises God had made to them. You lived in this world without God and without hope, but now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him by the blood of Christ. Por la sangre de Cristo. La sangre, mis hermanos, no solo nos salvó del infierno. ¿Cuántos saben que la sangre nos ha salvado del infierno? Pero la sangre no nada más nos salvó del infierno, mis hermanos. La sangre nos reintrodujo al Padre. It reintroduced us to the Father. ¿Sabes, mi hermano? A veces no nos damos cuenta, mi hermano, porque no meditamos en la palabra. La leemos, pero no meditamos. Sometimes we don't notice things because we don't meditate in the Word. We read it, but we don't meditate. Y sabes, mi hermano, antes de Jesús, before Jesus, no se escuchaba de los profetas, ni de Noé, ni de Moisés, ni de Abraham, ni nadie llamándole a Dios Padre. They wouldn't call him Father. Jesus is the one who introduced us to God as Father. Él fue el que nos introdujo al Señor como Padre. Nos introdujo al Señor como Padre. Somos sus hijos. We are His sons. We are His daughters, redeemed by the blood of Christ. La sangre nos reintrodujo. El cielo, mi hermano, no fue abierto para espectadores, fue abierto para hijos. The heavens weren't open for spectators. El cielo, mi hermano, y la sangre de Jesús no abrió el cielo para que todos se quedaran mirando de afuera y se quedaran asombrados y admirados. El Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, mi hermano, los discípulos se quedaron con la boca abierta mirando. Y el ángel, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿por qué miran a Jesús y se quedan ahí con la boca abierta? El mismo Jesús que se fue, de esa misma manera regresará otra vez. The same way that He left. It wasn't, no fue, mi hermano, para que nos quedáramos asombrados de lejos. La sangre de Cristo nos dio acceso para tener comunión con Él. It gave us access to have communion with Him. El cielo, mi hermano, fue abierto para nosotros con credenciales, mi hermano, marcadas por la sangre de Cristo. Aleluya. Podemos tener credenciales para muchas cosas. Algunos tienen credenciales para su trabajo. Es una identificación que usted pertenece en ese lugar. Pero ¿qué pasa si usted tiene esa credencial y se queda fuera en la mañana? What happens? No entras, no disfrutas, no trabajas, no recibes un cheque. Porque la credencial fue hecha, mi hermano, para que tú entraras con el acceso que el Señor te ha dado. It was made that you may enter and have access and enjoy the access that God has given us. Aleluya. Quiero hablar un poquito sobre el contexto aquí, porque el velo era una declaración de separación.
The veil in the Old Testament in the tabernacle was a declaration of separation. Antes de la cruz, la presencia de Dios estaba limitada, restringida, era temida. In the Old Testament, we see that before the cross, the presence of God was limited. It was restricted. It was fearful. Las personas no nada más entraban en la presencia de Dios. Había un temor de siquiera acercarse aún de una distancia. There was many times people being fearful of just getting close to God, even from a distance. Aunque deseaban, había un proceso. ¿Por qué? Porque la sangre que había sido derramada, la sangre que había sido ofrecida, era la sangre de corderos, de machos cabríos. No era una sangre, mi hermano, pura. No era el cordero santo. No era, mi hermano, el precio, mi hermano, de una sangre humana perfecta, sin mancha, sin arruga, mi hermano, sin cualquier defecto. Solamente el cordero de Dios ofreció su sangre, y solamente su sangre nos dio las credenciales marcadas con su sangre. He gave us the credentials marked with his blood. El lugar santísimo no era un lugar de reunión de los hermanos y las hermanas. Cuando existía el tabernáculo, mi hermano, después del servicio no se reunían los hermanos y le vamos al lugar santísimo a tomar un café. ¿Están conmigo? You with me? El que tenga oído, oiga lo que el Señor está diciendo. Hay que tener una reverencia a la presencia del Señor y a las cosas del Señor. We have to have a reverence. Si usted me mira a mí, que yo le digo a los niños que se bajen, que no estén jugando acá arriba, es por un motivo. Y es reverencia a las cosas del Señor. It's reverence to the things of God. ¿No se van a enojar conmigo? No. Y si se enojan, ni modo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Hermanos, si usted mira a mis hijos, dígale, hey, no hay que jugar, venga para abajo, por favor. Hágalo con amor. Pero hay que tener reverencia a las cosas del Señor. Pero lo que quiero decir aquí, mi hermano, es de que en el lugar santísimo no era un lugar de reunión. No era un lugar donde se reunía para tomar café o para hablar cómo les fue el fin de semana. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento era un lugar temible y un lugar de advertencia. It was a place that was supposed to be feared, and it was a place that was serving as a warning. ¿Sabes? Cuando entraba aún el sumo sacerdote a ese lugar santísimo, léalo, mi hermano, lea su Biblia. Cuando él entraba a ese lugar santísimo, no entraba nada más, mi hermano, al azar, sino tenía que pasar por un proceso de santificación, unas ceremonias de santificación en el Antiguo Testamento. Estoy hablando antes de la cruz. Todo esto era simbólico. Eran leyes ceremoniales que Dios había mandado a Moisés. Pero aún cuando entraba el sumo sacerdote, even when the high priest would go into the Holy of Holies, entraba con un cordón amarrado a su pie. He would go with a little cord. Y él entraba hasta ese lugar. Y atrás de él había una campanita. And there was a little bell. And he would go into that place. Entraba en ese lugar. Y él ofrecía la sangre. Y ahora, él también tenía que haber purificado su corazón antes de venir a la presencia de Dios. He had to purify his heart before coming to the presence of God. Y mientras que él estaba ahí ministrando, se movía y se oía esa campanita. ¿Por qué le ponía una campanita? Porque cuando dejaba la campanita de sonar, es que Dios no había aceptado el sacrificio y caía muerto en el lugar santísimo. He would be dead. ¿Y por qué tenía un cordón? Porque nadie ni siquiera se atrevía a entrar ahí para sacarlo. De afuera sacaban el sumo sacerdote. Porque la presencia de Dios, mire nomás el regalo tan grande que Dios nos ha dado, que antes había una separación, pero por la sangre de Cristo y por su gracia tenemos este acceso. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces no hemos entendido el evangelio, no hemos entendido la gracia, no hemos entendido el perdón del Señor. Y seguimos teniendo mentalidades, mi hermano, del pacto antiguo. No estoy hablando, mi hermano, no estoy hablando de tener que ver reverencia a las cosas del Señor. Pero estoy hablando de figurar un lugar temible donde no podemos acercarnos. Un lugar, mi hermano, donde solamente el pastor, solamente los líderes, solamente esta persona, solamente esto. Yo hice muchas cosas malas en esta semana y cargamos con una culpabilidad del pacto, mi hermano, antiguo, y no nos damos cuenta que la sangre de Cristo ha roto esto para que podamos tener acceso, mi hermano, a la presencia del Señor, a ser purificados, mi hermano, por la sangre de Cristo en el proceso. De venir aquí, mi hermano, al altar es una asignación en nuestro espíritu a decir: Señor, lávame con tu sangre.
Cleanse me with your blood. Cleanse me with your blood. Necesito ser lavado, Señor. Porque ya no es, mi hermano, sangre ajena, es la sangre de Cristo. Hebreos, mi hermano, 9 nos explica. Hebrews 9 explains it. Verso 7. Pero en la segunda parte había dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. The holy and the holy of holies. Pero en la segunda parte, diga a alguien que está a su lado, en la segunda parte, hay dos partes. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿y cuántas veces? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces estamos hablando de una sangre que fue aplicada, una sangre que fue derramada, una sangre que fue rociada sobre el arca del pacto, no nada más por el sacerdote, el sumo sacerdote, sino por pecados, aún no nada más conscientes, pero pecados inconscientes, pecados de ignorancia. ¿Sabe que muchas veces por ignorancia le fallamos al Señor? ¿Sabía eso? Hágalo un hábito, mi hermano, pedirle al Señor perdón por los pecados inconscientemente que ha cometido. Make it a habit to ask God, the unconscious sins that I have, cleanse them from me. Porque ese es el poder de la sangre de Cristo. De limpiar, y leíamos la semana pasada, de limpiar nuestras conciencias. Clean our conscience. Clean our conscience, Lord. Aleluya. Y entonces dice, solamente una vez por año, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia. But only the high priest ever entered the most holy place, and only once a year, and he always offered blood for his own sins and the sins the people committed in ignorance. Okay? ¿Cuántas personas entraban? A ver, un pop quiz, un test. ¿Cuántas personas entraban? ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Cómo era su corazón? Con temor. Con temor. ¿Y con qué sangre entraban? No su propia sangre, con sangre ajena. El velo, mi hermano, no era una decoración. The veil that separated. Si usted ve, mi hermano, la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento, no era nada más una cortina. Estamos hablando de pieles de seals. No sé cómo se dicen seals. ¿Focas? Focas. Eran pieles de focas. We're talking about fat lard. Era grande, era grueso. Era una barrera, no era una decoración. No se podía de accidente abrir y mirar. No, era una barrera. Era hecha para mantener a alguien del otro lado. It was made to keep people on the other side. It was a barrier. It was a door. Había una puerta. Era una puerta donde no nada más cualquiera podía entrar. El velo no era una decoración, era una barrera que decía, hasta aquí puedes llegar. ¿Sabe, mi hermano, que si no fuera por la sangre de Jesús, no podemos llegar al Padre? If it wasn't for the blood of Jesus, we cannot enter the Holy of Holies. We cannot get to the Father. Mire lo que dice Isaías, nos da la respuesta. Isaiah 59, verse 2. Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo prediqué en una ocasión, y tal vez otra vez me toque predicar en algún día, pero prediqué un mensaje que muchos se me quedaron viendo muy extraño, pero es muy bíblico y muy teológico. Dios no escucha todas las oraciones. God doesn't hear every prayer. God doesn't hear every prayer. Se lo voy a dejar de estudio. Varones, esposos, amen a sus esposas. Sepan estar sabiamente con ellas, dice la palabra del Señor. No vaya a ser que sus oraciones sean estorbadas. Let not your prayers be hindered by not living in peace with your wives. A veces hay muchos esposos pensando que el Señor está escuchando la petición y simplemente está llegando al techo de tu oración. It's only getting to. Can I preach? ¿Puedo predicar? Tengo licencia. Acabo la credencial, me la dio la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces vemos aquí, mis hermanos, Isaías nos dice que fue por nuestras iniquidades que se hizo esta división.
Oh, mis hermanos. Pero todo cambió. Todo cambió eternamente. ¿Y sabe qué? Lo que me alegra, lo que me anima, lo que me hace gozarme, gritar y animarme y reírme. Digo, wow, todo cambió eternamente. Everything changed eternally. Y cambió en un instante. It all changed, and it changed in an instant. Just like that. Nos dice Mateo 27, no lo tengo en la pantalla, Mateo 27, 50 y 51, Matthew 27, 50 and 51. Jesús, dice después, entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? The moment that Jesus gave up his spirit, his blood was shed. El momento que él entregó su espíritu, después de que su sangre fue derramada y él entregó su espíritu, el Señor dijo, acepto el sacrificio. I accept the sacrifice. Y en ese mismo instante, en el templo había, mi hermano, una cortina. No era una cortina delgada, era una cortina gruesa, era una cortina, una barrera. Pero la palabra del Señor dice que en ese mismo instante, en el templo se rasgó, mi hermano, en dos esa cortina. Eso que separaba, mi hermano, el lugar santo del lugar santísimo. Dio el Señor acceso a todos aquellos que claman a la sangre de Jesús, para tener acceso a ese, mi hermano, precioso regalo de estar en su presencia eternamente. Y solamente fue por la sangre del Cordero de Dios. It happened, pasó en un instante. En un instante el Señor entregó su espíritu y recibimos. Y me llama mucho la atención, porque si usted lee ahí, dice que el velo se rasgó de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Muy específico la palabra, es very specific, from top to bottom. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad para romper ese velo no lo puede dar el hombre, viene del cielo para arriba, para abajo. It comes from heaven down to us. El hombre no te puede decir que tú no puedes venir al altar. La sangre de Cristo te dice, derrámate aquí tus lágrimas. Man can't tell you you can't come to the altar. Muchas veces tu orgullo te puede decir, your pride can tell you. Tu culpa te puede decir, no, quédate aquí, tú no eres digno. Pero la sangre de Cristo te dice, yo pagué el precio en la cruz en un instante para que tú tuvieras acceso a mi gloria. I gave you the access to have access to my glory, to my glory. Hallelujah. No fue, mi hermano, el hombre buscando a Dios. It was never, nunca fue el hombre buscando a Dios. It was never God, the man seeking God. Siempre fue, mi hermano, Dios rompiendo barreras, destruyendo toda barrera para tener relación con nosotros. It was never man seeking God. Nunca fue el hombre buscando a Dios, siempre fue Dios buscando a nosotros. Por eso teológicamente es muy equivocado decir el día que encontré a Cristo. Theologically, it's very wrong to say the day I found Christ. ¿Sabes qué? Tú no lo encontraste, él ya te estaba buscando. You weren't seeking, he was already seeking you. Él como estaba poniendo todas las cosas en orden para tener un encuentro personal contigo. He's putting everything in order that he may have an encounter with you. Hallelujah. ¿Por qué? Por la sangre porque él rompió la barrera. He tore the veil. He tore the barrier. Hallelujah. Por la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en la sangre. Por eso cantamos, hay poder en la sangre. That's why we sing, there was power in the blood. Power in the blood. Mighty working power in the blood. Hay poder en la sangre. Aleluya. Hay poder en la sangre, iglesia. Hay poder en la sangre. Vamos a predicar la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria sea el Señor. ¿Qué más vamos a predicar? Pastor, ¿qué más voy a predicar? Voy a predicar de Cristo. Porque de eso es, mi hermano, todas las cosas. I'm going to preach about Christ because that all the things revolve around Christ. Y qué cosa más preciosa que predicar de la sangre de él. There's nothing better than to preach about his blood. Porque fue su sangre la que me lavó. Fue su sangre la que me rompió, mi hermano, mi interior. Fue la sangre que me dio el acceso para ser purificado por la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Fue la sangre, fue la sangre, fue la sangre. It was the blood. Me encanta ese himno que últimamente hemos cantado. Yo sé que fue la sangre de Jesús. I know it was the blood, could have only been the blood. It was the blood. Fue la sangre que te dio el acceso. Hay una canción, una alabanza que cantamos que dice que ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, mi hermano? Dice esta alabanza, ¿quién lo diría que yo danzaría en la presencia del Señor? ¿Quién lo diría? Sabiendo tu vida pasada,
sabiendo tu vida de pecado, sabiendo tu vida donde el Señor te sacó, un día estarías en su altar levantando tus manos y dando gloria al Padre. Fue por la sangre de Jesús. It was by the blood. Te dio el acceso a entrar. Pero mi hermano, hay que mantenernos ahí. Hay que quedarnos ahí. Lo que ha pasado es que muchas veces a través del año, del tiempo, nos vamos alejando más y más y más. Hablaba un poco sobre esto en la mañana, hablaba sobre el restaurando el altar, hablando del valor del altar que debe de tener nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando aceptaste al Señor? Siempre querías sentarte en la banca de mero frente, en la silla de mero frente. Y han pasado los años y poco a poco ya casi te sales por la puerta. Comenzaste bien, pero ¿es cierto o no? ¿Es cierto o no? It's true. Let's recognize. Hay que reconocer esto. Han cambiado muchas veces nuestra posición. Our position has changed. Hay una historia que cuenta de una pareja que estaba muy anciana, pero cuando ellos se casaron, mi papá contaba esta historia también, de que esta pareja estaba casada y estaban bien enamorados, y él tenía una camioneta de un solo asiento. Si sabe de esos que son de 3 personas. Y él tenía una camioneta de 3 asientos, y siempre que él manejaba, iban recién casados, de novio, de recién casados, y su esposa venía a un lado de él, a su par, a su costilla, a su mano derecha. Él iba manejando y siempre su esposa ahí. Y pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años, y poco a poco se fue moviendo un poquito más. A veces la costumbre te mueve. Hello. Sometimes habits get you away from the Lord. Te acostumbras a la... No, mi hermano, es algo terrible acostumbrarnos a la presencia. It's something so terrible to get used to His presence, so much that it's just, otro día, otro momento. Este altar, mi hermano, fue dedicado para encuentros con el Señor. Y esa mujer, poco a poco, a través de los años, un día le dice a su esposo: mi amor, ¿me amas? Le dice: claro que te amo. Y le vuelve a decir: mi amor, ¿me amas? Claro que te amo. Pero entonces, ¿por qué hay tanta distancia entre nosotros? Why is there so much distance between us? Y el esposo le dice: mírame donde yo estoy. Yo siempre he permanecido en el mismo lugar. Look at where I am. I've always been in the same seat. Detrás del volante, no, el volante no se ha movido. Yo sigo aquí. Tú eres la que poco a poco te has alejado. You have been little by little. Y así somos con el Señor muchas veces. Sabes, mi hermano, que la palabra del Señor nos describe como la novia del Señor. Y a veces, mi hermano, estamos tan enamorados con el Señor, que estamos tan apegados. Me llama mucho la atención el testimonio de mi hermano Isabel. Dice que cuando él aceptó al Señor, hasta los días donde no había servicio, y llegaba bien vestido y no hay servicio hoy, ¿no? Pero él quería más y quería más. Y a veces ahora, mi hermano, deje que el Espíritu Santo analice nuestros corazones. Let the Holy Spirit activate in our hearts, convict us. Aleluya. El Señor nos dio el acceso. La sangre, mi hermano, de Jesús déjeme decir algo, la sangre de Jesús no mejoró el acceso. It didn't better the access. La sangre de Jesús, mi hermano, no lo hizo temporalmente. He didn't give us temporary access. No, mi hermano, la sangre de Jesús lo abrió por completo. Tumbó la puerta. Tumbó, mi hermano, la barrera. ¿Sabes por qué? Porque la religión, ¿sabes lo que hace la religión? ¿Sabes lo que hacen los religiosos? Te enseñan a pensar de que por tus obras tú te puedes acercar a Dios. The religious people will show you that it is through your works and it is through what you do. Si te portaste bien en esta semana, puedes venir a Dios. Si no te portaste bien esta semana, siéntate atrás. Eso es lo que la religión te hace. La religión siempre ha intentado acercarse a Dios. Pero cuando tú entiendes el precio de la sangre, entiendes que Dios se ha acercado a ti. Que Dios te ha buscado a ti. Que Dios dice, me encanta cómo dice Cantar de los Cantares, viene saltando por los montes el amado. Wow. Viene saltando por los montes a llegar a Jerusalén para buscar a su novia. He is coming, jumping over the hills, jumping over the mountains, my beloved. Aleluya. ¿Qué no haría? ¿Qué no haría, mi hermano, el Señor por tener esa relación con nosotros? Aleluya. ¿Tú crees que al Señor le place de que tú sufras? De que yo sufra. Al Señor no le place que yo sufra,
Pero el Señor muchas veces lo ha tenido que permitir en mi vida porque Él desea que yo tenga una cercanía con Él. He doesn't take pleasure in seeing me suffer, but many times He has allowed suffering in my life that I might have communion with Him. Hallelujah. A veces no entendemos esto, que aún los problemas en nuestra vida nos han acercado a su presencia. The problems in our life. O dígame, mi hermano, que usted, lo más fuerte que usted ora es cuando todo va bien. No, cuando hay problemas, ahora sí estás de rodillas, ahora sí estás buscando el altar, ahora sí estás entendiendo el acercamiento. Pero muchas veces, mi hermano, el Señor, mi hermano, lo permite en nuestra vida porque Él quiere un acercamiento con nosotros. He wants a relationship with us. Hallelujah. A veces no entendemos este principio. We don't understand this principle in our lives. El Señor busca, mi hermano, que nosotros tengamos relación con Él. Hebreos, mi hermano, 9:12. Hebrews 9:12. Hebrews 9:12 dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por, ¿qué dice? Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. He says, with his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Esto no fue, mi hermano, la sangre de Jesús no trajo un permiso temporal, no fue una invitación limitada, fue un acceso eterno a la presencia del Señor. It was an eternal access to the throne of God. Hallelujah. El mundo, mi hermano, la religión te va a decir otra cosa. Los religiosos te van a decir otra cosa. Siempre el mundo ha intentado en todas las otras religiones, incluso, mi hermano, budismo, islamismo, todo eso, todo el mundo lo que está haciendo es, mi hermano, tratando de acercarse a Dios, haciendo buenas obras para Dios, mi hermano. Pero sabemos que Cristo, mi hermano, la fe que nosotros tenemos en el cristianismo es la única religión en el mundo donde Cristo mismo, Dios el Padre, dejó su trono. Nosotros no tenemos que venir, mi hermano, a buscarlo a Él, porque Él dejó su trono. Él vino, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, derramó su propia sangre para que nosotros tuviéramos relación con Él. Aleluya. Es Él que nos buscó. Toda otra religión busca acercarse a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. He sought us out and He found us. Aleluya. Romanos 5:10. Quiero avanzar. Romans 5:10. Porque Él siendo, porque si siendo enemigo, ¿sabe, mi hermano, que un día usted fue considerado enemigo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Si no lo sabía, aquí está la prueba. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. La sangre, mi hermano, no nos acercó como visitantes. No. El acceso que tú tienes, mi hermano, a través de la sangre de Cristo no te dice, tiene el acceso, visita mi presencia. La sangre no nos dio, mi hermano, acceso como visitantes, nos acercó como reconciliados, dice su palabra. People that have been reconciled with Him. Y entonces, mis hermanos, hay mucho que podemos hablar de esto. Quiero avanzar un poquito, pero hay un ejemplo bíblico que me llama mucho la atención. Y esto es de el ladrón que estaba en la cruz, siendo crucificado a la misma vez con Jesús. There was a thief that was on the cross, a criminal that was crucified at the same time with Christ. Me llama mucho la atención porque en el mismo instante, in the same time where his blood is being poured out, mientras la sangre está siendo derramada, en el acto de, no estamos hablando de un futuro, en el acto de la sangre siendo derramada, aleluya, en Lucas 23, si alguien quiere leerlo después, Luke 23, 42 and 43, Lucas 23, 42 y 43, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes?
A veces pensamos que tenemos que tener mucho tiempo en la iglesia para tener acceso al trono del Señor. Wow. El que tenga oído escuche lo que el Señor está diciendo. A veces pensamos que tenemos que tener una certificación de teología, tenemos que tener el instituto bíblico, tenemos que tener esto para poder acercarnos al trono de la gracia. Pero aquí vemos, mi hermano, a un hombre que no duró mucho tiempo. Tal vez duró unos minutos, tal vez unos segundos. No sé cuánto tiempo duró, pero no mucho. Pero mientras que la sangre estaba siendo derramada, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. You will be with me today. Entonces no es de tiempo, no es por obras. ¿Qué hizo este hombre? Fue un ratero, fue un criminal. It's not by works. What did this man do? He was a thief, he was a criminal. Hallelujah. No fue por el bautismo la salvación. Baptism doesn't bring you salvation. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos enseña, porque si fuera de otra manera, este criminal hubiera sido, mi hermano, ya hubiera sido condenado al infierno. Pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una pregunta: ¿fue bautizado? No hubo oportunidad. No quiere decir que no debemos ser bautizados, pero lo que estoy diciendo es que el bautismo en sí no te salva. Baptism does not save you. It does not save you. La palabra del Señor nos dice claramente que es por la gracia del Señor y la fe en Jesucristo. It is by the grace that we are saved, by faith in Christ. Por la fe en Jesucristo. Y entonces vemos este ejemplo. No eran rituales. No, mis hermanos. En esta ocasión, a este hombre que fue un criminal de vida, en un instante tuvo acceso al trono de Dios. In an instant, he had access to the throne of God. ¿Por qué fue? Por la sangre. By the blood. Because of the blood. El problema, mi hermano, ya no es el velo. El problema, dígale que está a su lado. ¿Están despiertos? Dígale que está a su lado. Ya el problema ya no es el velo. Dígale, el problema ya no es el velo. Dile, el problema es tu mente. El problema es tu mente. The problem is your mind. Es la mentalidad. El velo, mi hermano, no hay duda que fue rasgado. Amén. The veil was taken away. Pero muchos siguen viviendo como si aún existiera. Many are still living like the veil still exists. Me llamaba mucho la atención, vi un video en internet que era de una persona que manejaba un caballo. No sé si lo han visto por ahí. El caballo estaba sin rienda y viene la muchacha al caballo y con las manos vacías comienza a hacerle así. Y comienza a hacerle así. No le estaba poniendo nada, sino que con sus manos estaba haciendo todos los movimientos que le estaba poniendo una rienda al caballo. Y luego hace con su mano así, comienza a caminar. El caballo viene pensando que estaba amarrado. Muchas veces nosotros, mi hermano, aunque podamos tener la palabra, nuestra mentalidad no ha cambiado y pensamos que todavía hay un velo. Y comenzamos a caminar de tal manera que no nos da acceso por nuestra culpa, por nuestra vergüenza, por las cosas, mi hermano, que hemos cometido en nuestra vida. Pero, mi hermano, déjame decirle, hay cosas que sabemos que no le agrada a Dios, pero con el Señor no hay clasificación. Pecado es pecado delante del Señor. Y todos merecemos condenación, pero es por la sangre de Cristo. It is by His blood. Muchos se acercan a Dios pidiendo permiso. Escúcheme bien, por favor. Many people come to God asking for permission. Vienen pidiendo permiso. Señor, quiero hablar contigo con un temor. Cuando la sangre de Cristo ya los ha aceptado. El no entender eso es no valorar la sangre de Cristo. To not understand this is to not understand the blood of Christ and what He did for you. Cuando ya fueron aceptados. Mis suegros, mis hermanos, yo tengo unos suegros hermosos. Gracias a Dios por eso. Pero me da mucha atención, mucha curiosidad, porque siempre que vamos para allá, yo tengo una llave de la casa de mi suegro. Y mi suegro sabe cualquier día que tú dices, hijo, tú cuando quieras, tú ven aquí. Y tú sabes, tú abres la casa. Porque hay acceso. Porque hay confianza. Porque entendemos. No sé si le ha pasado a usted. A veces usted invita a alguien a su casa
¿Ha invitado gente a su casa? Y usted viene y toca la puerta, es la ética, ¿verdad? Toca la puerta. Pero usted le abre y entran y de repente tiene que salir de su carro a hacer algo y sale y llega y otra vez está tocando la puerta. ¿Y qué le dice usted? Pásele, ¿por qué toca ya? Ya entró una vez, usted pásele. No hay que tocar la puerta. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual lo que estamos haciendo siempre, tocando la puerta como que si hay una barrera. La sangre de Cristo te dio acceso. La sangre de Cristo te abrió el lugar para que tú entraras en la misma presencia del Señor. Pero sabes que muchas veces o no entendemos o sabemos que al llegar a la sangre va a exponer nuestro pecado. Many times it's either we don't understand or we know that as we approach the blood, it's going to expose our sin. Pero mi hermano, el que se humilla y viene cerca al Señor, el Señor lo va a recibir con manos abiertas. ¿Cuántos alaban al Señor? Acerquémonos pues, dice Hebreos 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor. Pero ojo con esto, mis hermanos. Confianza no es irreverencia. ¿Ok? Confianza al Señor no es irreverencia al Señor. Confianza es entender la obra de la sangre de Cristo. To understand the blood of Christ and what He's done. En primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, si usted cae en esta categoría, si yo caigo en esta categoría, mi hermano, no tenemos que temer. Lo que tenemos que hacer es entender que somos un proceso. El Señor nos va a ir perfeccionando en su amor. He's going to perfect us in His love. Pero tenemos que acercarnos por el acceso que nos ha dado. We have to approach Him through the access that we have. El acceso, mis hermanos, no es solamente un privilegio. El acceso es un llamado a la intimidad con Él. En Juan 15, no lo tengo en la pantalla, pero en Juan 15, versículo 4 dice: permaneced en mí. Permaneced en mí. No te vayas, entra en el lugar santísimo y quédate ahí. Quédate ahí en ese lugar. El lugar santísimo, más allá, mi hermano, que un altar físico que podemos ver. Podemos aún llegar al altar, y eso no quiere decir que lleguemos al lugar santísimo. Si es un lugar en tu corazón, es un lugar en tu espíritu donde tú sabes que hay un rendimiento completo ante el Señor. Necesitamos entender eso, mi hermano. La mujer, hay un ejemplo muy bíblico de la mujer con el flujo de sangre. Si la sangre te limpió, el temor ya no puede gobernarte. Si la sangre te limpió, el temor no debe gobernar tu vida. La mujer del flujo de sangre, mi hermano, ella no pidió una audiencia. She didn't ask for an audience. Ella no esperó aprobación. Ella no esperó ser aceptada. Es más, si hubieran sabido, la hubieran rechazado. If they would have known, they would have rejected her. Pero ella lo que hizo es entró, se acercó. She entered, she approached. Porque el hambre de presencia, mi hermano, siempre, el hambre de la presencia siempre rompe protocolos. Hunger for His presence will always tear down protocols. El hambre por su presencia va a romper con toda religiosidad. El que verdaderamente tiene hambre, venga, dice el Señor, a tomar de la fuente de vida. El que tenga sed, venga a tomar gratuitamente. No es por tus obras, no es por lo que hayas hecho, sino la sangre de Jesús en ese proceso te va a limpiar y te va a lavar. Si tú te rindes a Él, tú entrarás al lugar santísimo con el Señor. Es un llamado a la intimidad. La sangre es la puerta abierta. Él abrió la puerta, pero la comunión con Él mantiene la cercanía con el Señor. Cuando vivimos lejos del Señor, ya no es una herencia, es una decisión. Cuando nosotros decidimos irnos del Padre, irnos de su presencia, eso ya no viene a ser una herencia. No podemos decir venimos a tomar nuestra herencia como el hijo pródigo y irnos a gastarlo en otro lugar. El Señor dice: te doy la herencia, pero la herencia cobra valor cuando permaneces en mí. The inheritance, it grows in value when you remain in me, cuando permaneces en mí. Si nos tomamos de la fuente de la vida, ¿para qué?
para ahí vivir nuestra vida que nosotros queremos. If we are drinking from the fountain of life, from the fountain of Jesus, to go out and to live as we want is no longer an inheritance. It is a decision. It is a decision that you have in your heart. Es una decisión de vivir apartado de la presencia. El altar, mis hermanos, sigue abierto. El altar sigue abierto. Iglesia, el altar no está cerrado. Póngase de pie en esta hora. El altar no está cerrado. Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar. Hebrews 13:10 says, we have an altar. Tenemos un altar. Quiero exhortarte, iglesia. Dice la palabra que debemos aceptar con mansedumbre. Take it with meekness in our hearts. Este altar no fue abierto por tu ayuno. This altar was not open because you're fasting. Porque tú leíste tu Biblia y oraste y buscaste del Señor en esta semana, eso no te dio acceso al altar del Señor. Eso no te dio acceso al lugar santísimo. Este altar no fue abierto por tu esfuerzo. Muchos trabajaron en esto y sudaron, pero hablando del altar espiritual, tampoco fue abierto por tu esfuerzo. No fue abierto por tu perfección o por tan bueno que te portaste en esta semana. Apocalipsis 5, quiero concluir con esto. Apocalipsis 5:9. I'm going to finish with this. Revelations 5:9. Hablando de la iglesia. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. And they sang a new song with these words, you are worthy to take the scroll and break its seals and open it, for you were slaughtered, and your blood has ransomed people for God from every tribe and language and people and nation.